Muy buenos días. Dios nos continúa bendiciendo a todos y cada uno con toda bendición espiritual de lo alto. No solo a nosotros, sino a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a todo lo que nos rodee en el nombre de Jesús. Necesitamos las bendiciones de lo alto. Las necesitamos. ¿Cuáles son esas? Bueno, sabiduría, conocimiento, fe, amor, mansedumbre, templanza, gozo, paz. Todas esas bendiciones son las que vienen de lo alto y llueven como río de agua viva para todos que creen plenamente en Jesús. Para aquellos que confían plenamente en Jesús, deseamos todas esas bendiciones para cada uno de nosotros. Y estamos conociendo perfectamente y exactamente la manera en la cual podemos recibir todas esas bendiciones, que solamente vienen por medio del conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios nos quiere enseñar. Y estamos dando estos estudios con ese objetivo, ese propósito, que todos juntos podamos recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros aquí en vida y después de la vida. Amén. Y vamos hoy a continuar en el capítulo 6 del libro de Romanos, versículo 15. Observación: si usted no estudia la parte anterior, no va a poder entender esta. Y así sucesivamente. Van 12 estudios, 12 partes, desde la 1 hasta la 12. Hoy creo que va la 13. Si usted se encuentra con un video de esto y no se pone acorde con los anteriores, usted va a coger ese video, lo va a usar de la manera que usted entienda, pero no de la manera correcta. Les motivo a que se pongan acorde. Son 30 minuticos. Si usted se da cuenta, hay muchos maestros que dan una hora y media, 59 minutos, 40. Yo nada más son media hora. Media horita. Usted puede estudiar media hora diario, tomar media hora diario de su tiempo de 24 horas que Dios les da, para usted sentarse con ese videíto ahí y con su Biblia al lado a comparar cada uno de los versículos, cada una de las palabras con cada una de las enseñanzas que yo le doy. Y va a ser de gran bendición. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra para la gloria de Dios en el nombre de Jesús y la ayuda de su Espíritu Santo, motivándole a ustedes a que compartan estos videos, a que se suscriban si no se han suscrito, para que todos los días les llegue, o cada vez que yo grabo un video le llegue su notificación ahí y usted tenga este rico alimento espiritual para que puedan fortalecer su vida espiritual. Amén. Y vamos a leer pidiéndole a Dios que no aparte o que no nos deje apartar ni por un segundo del Espíritu Santo. O sea, que no lo hagamos contristar en nuestro interior. Cada vez que nosotros desobedecemos, cada vez que nosotros confiamos en otra cosa, sea doctrina, sea lo que sea con buena intención o mala intención, el Espíritu Santo se contrita en nuestros corazones. Y al estar contritado, ustedes ven mucha gente en las calles que están afectados por las drogas, están contristados ahí en su esquina, en su contén, en su acera, contritados ahí, no se pueden mover. Asimismo, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos, se encuentra el Espíritu Santo así dentro de nosotros, contritado, y por más que usted quiere que Él se mueva, Él no se puede mover, porque por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, Él se contrita.
sea, mantengámonos luchando siempre con nuestra carne, con nuestro deseo pecaminoso, siempre venciendo el mal, sobre todo con el bien. Y el Espíritu Santo se va a mantener ardiente, activo, nos vamos a mantener lleno de su poder, lleno de su fuerza, y vamos a poder movernos con libertad y recibir todas esas bendiciones. Amén. Versículo 15 del capítulo 6. Este es el estudio número 13. Si usted no lee y no oye y no estudia el 12 y el 11 y el 10, usted por más que quiera entender aquí no lo va a poder entender. Usted va a tomar una idea de este, pero entender y tomar una idea de algo, entender algo y tomar una idea de algo, no es lo mismo, no se confunda. Eso es lo mismo que dejar de hacer algo y cambiar su vida, cambiar su interior. Usted puede dejar de hacer algo, pero no necesariamente quiere decir que su vida haya cambiado. Tenemos que tener bien en cuenta estos puntos. Pues decimos en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Porque hay mucha gente que me malinterpreta. Yo le digo que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y ellos me dicen, pues ya tú no obedeces la ley, ya no hay que obedecer la ley. Dice el apóstol Pablo aquí, en ninguna manera. Y yo estoy de acuerdo con esto, porque eso es lo que dice la Biblia. No es que yo estoy en contra de la ley. Es que si usted cree que por cumplir la ley Dios lo va a recibir o a aceptar, usted está pensando mal. Porque nadie pudo ni podrá cumplir la ley para agradar a Dios. Y si lo hiciera, entonces Dios tenía que estar comprometido con darle a usted lo que usted le pida. Si fuera así. Y a Dios nadie lo puede sujetar. Porque Dios es Dios y nadie como Él, ni nada por encima de Él. Entonces, es por gracia, por eso mismo, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie crea que puede recibir lo que entiende, sino lo que Dios entiende que usted debe recibir. Amén. Es ahí que estoy. Si no cumplimos la ley, vamos a estar mal delante de Dios. Pero es que usted no puede cumplirla si no vive bajo la gracia. Porque una cosa es vivir bajo la ley. Recuérdese que la ley vino por el pecado. La ley vino por el pecado. No es mala, es buena, pero vino por el pecado. O sea, si no hubiese pecado, no hubiese ley tampoco. Entonces, para que nosotros veamos lo que somos, vino la ley. Y habiendo venido la ley, que eso lo vamos a tocar para más adelante, el pecado se apoderó de nosotros y nos hizo pecar más y más. O sea, la ley lo que hizo fue que le dio vida al pecado. Pero sin ley nosotros no podíamos conocer qué era el pecado. Si no hubiese ley, entonces el pecado nos hubiese gobernado todo el tiempo. Vino la ley para que se manifieste el pecado, para que por medio de manifestarse el pecado, entonces venga la gracia. Y venida la gracia, entonces podemos vencer el pecado. Amén. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si usted se somete a obedecer la ley, ¿sabes qué? Usted no ha sido libre, usted va a ser esclavo de la ley. Ahora, dice la segunda parte, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces nosotros tenemos que someternos a la obediencia para que podamos ser justificados.
Y eso es por gracia que podemos hacerlo. Sin la gracia de Dios, sin el don de Dios, es imposible que podamos cumplir y ser justificados. Por eso hay que vivir por gracia. Gracia es el favor de Dios. La gracia es el favor de Dios para poder cumplir la ley. Entonces tenemos que someternos a la gracia. Mi alma alaba al Señor. Permítame poner esto en modo avión para que si me entra una llamada, no se me corte el video. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Entonces, ya ustedes saben, vamos a continuar. Dice el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Cuál es esa? Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Cuál es aquella forma de doctrina a la cual usted y yo obedecimos de corazón? El mensaje de Jesucristo. Jesucristo. Aunque éramos esclavos del pecado, de una manera o de otra, nosotros de corazón hemos aceptado, nos hemos entregado a esa forma de doctrina. ¿Cuál forma de doctrina? El mensaje de Jesucristo. Aunque éramos esclavos, abandonamos esa esclavitud y hoy estamos aquí. Ahora bien, oiga qué debe suceder por cuanto hemos obedecido de corazón esta forma de doctrina, o sea, Jesucristo. Dice el 18. Y libertado del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Ya no debemos seguir siendo siervos del pecado. No debemos dejarnos seguir gobernando por la mala forma de vivir. Porque si de corazón hemos aceptado esta forma de doctrina, entonces ya no debemos seguir en la doctrina pasada, en la forma pasada, en el pecado, sino ahora en la justicia, en el bien. Dice, hablo como humano. Escuchen, amados hermanos y amigos que me escuchan. Atesore bien esta expresión del apóstol Pablo aquí. Hablo como humano, porque si usted no entiende bien aquí, no va a entender más adelante cuando nosotros lleguemos. Entendamos que el apóstol Pablo está hablando como humano, no está hablando ni como hombre pecador en el pecado, ni como hombre espiritual en la justicia de Dios, sino está hablando el tercer personaje que en unas ocasiones aparece en la Biblia. Hay un tercer personaje y yo se lo voy a detallar. El primer personaje es el pecado. El segundo personaje es la vida. Y el tercer personaje es nuestra humanidad. Nuestra humanidad. Entonces Pablo, cuando dice aquí, hablo como humano, está hablando de su humanidad. Dice, por vuestra humana debilidad, por vuestra humana debilidad de nosotros los seres humanos, él está hablando como humano, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Usted sabe cómo antes nosotros,
Cuando éramos pecadores, vivíamos de fiesta en fiesta. Si encontrábamos algo mal puesto, lo tomábamos. Si se aparecía una mujer, cualquier mujer, si nos gustaba una hoy, la tomábamos. Si nos gustaba otra mañana, la tomábamos. Si nos gustaba otra pasado, la tomábamos. Sin darle mente a nada. Si alguien nos decía algo, nos llenábamos de ira y le entrábamos a trompada. Si alguien le hacía algo a un familiar, jalábamos un machete y nos lo íbamos a los machetazos. Le dábamos una pedra cualquiera. Hermano, en un tiempo yo fui a un retiro cuando yo me congregaba en la iglesia metodista libre. Y yo, antes estando en la iglesia, andaba todas las cabañas a vida y por haber con diferentes mujeres. O sea, yo estaba vendido al pecado todavía. Se lo digo para que usted entienda que de la misma manera que Dios me cambió, a usted Dios lo va a cambiar. Pero no crea que yo no pagué una consecuencia. Yo duré 5 años siendo atormentado por el diablo y sus demonios por causa de todo mi pecado. Que Dios le permitió que Él se introdujera en mi vida y me atormentara con gran fuerza, pero Dios en su misericordia no permitió que Él me matara. O sea, le estoy dando este testimonio, no es para que usted crea que usted que tenga esa situación hoy, siga así, y que porque me ve a mí así, esa consecuencia viene por cada uno de los pecados que nosotros cometamos, y eso es un sufrimiento grande y fuerte y difícil, y más aún podemos perder nuestra vida. Así que usted que está dándole rienda suelta al pecado, estando en la iglesia, apercíbase, porque las consecuencias vienen porque vienen. Sigo leyendo. El 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestro miembro para servir a la inmundicia antes y a la iniquidad, así ahora que para santificación presentad vuestro miembro para servir a la justicia. Ahora que nosotros hemos recibido a Cristo, ahora que estamos en el camino, ahora que usted está, vamos de la misma manera a entregarnos a la justicia, o sea, al bien hacer, al bien pensar, a las buenas acciones. De la misma manera vamos a entregarnos como antes estábamos entregados al pecado. Dice el 20, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. ¿Ve? Cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. O sea, la justicia no tenía que ver nada con nosotros. Pero erais libre acerca de la justicia. Dice el 21. Una pregunta. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el final de ella era muerte. ¿Me doy a entender? Antes, cuando nosotros vivíamos bajo la ley, bajo el pecado, la justicia no tenía que ver nada con nosotros. ¿Pero qué provecho teníamos? Si nosotros tomábamos una mujer hoy, una mujer mañana, una mujer pasado, 5 mujeres diferentes en una semana, ¿qué provecho tenía? Gracias a Dios que usted que pasó por esa situación como yo la pasé, no nos cayó una herida. Mire, la misericordia y la gracia de Dios es demasiado grande. Porque todos esos pecados, gracias a Dios que cuando nosotros discutíamos con alguien, alábamos un machete, nos la íbamos a la trompa, no hubo uno que nos mochó la cabeza. Porque la paga de cada uno de esos pecados era muerte. Mire, mi hermano, mire, la Biblia dice que el que mucho se le perdona, mucho agradece. Usted y yo sabiendo que todo lo que hacíamos, donde lo que vivíamos, merecíamos la muerte, y aún así Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad, en su amor,
no permitió que el pecado se consumase en nosotros y nosotros hubiésemos perdido nuestra vida. Dice: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ante el pecado nos producía la muerte. Ahora, si nosotros vivimos en todo el bien, nos produce vida y vida en abundancia, gozo, paz. Entramos al capítulo 7. El capítulo 7 tiene una particularidad, y es que está tomando un ejemplo, ahí lo dice claro, analogía tomada del matrimonio. Está poniendo el ejemplo del matrimonio como el matrimonio debe ser el matrimonio que une Dios. El matrimonio que une Dios. Pero no crea que todos los matrimonios que usted ve en el mundo fue Dios que lo unió. El 97% de los matrimonios que existen en el mundo fue unido por hombre, por su deseo, por su concupiscencia, por estar a la moda. No fue que Dios lo unió. Lo unimos. Por eso usted ve que hay tantos pleitos, tanta contienda, tanto divorcio en los matrimonios. Porque recordemos que las bendiciones que Dios da no añaden tristeza, sino que enriquecen el alma. Esa mujer y ese hombre que se han unido en sus deseos por muchas razones, que no fue Dios que lo unió. Tomaron sus decisiones ellos, no esperaron a Dios. Y por eso vienen tantos problemas. Pero ya que están unidos, entren en esta dimensión ambos. Confíen plenamente en Dios ambos. Busquen la aceptación de Dios en ese matrimonio. Amen a Dios sobre todas las cosas. Amen a su prójimo sobre todas las cosas. Confíen plenamente en Cristo. No quiera el hombre cambiar a la mujer, ni la mujer quiera cambiar al hombre. Refúgiense en Dios. No peleen el uno con el otro. Cada quien entre a su habitación. Ore por su pareja y su pareja ore por su otra pareja. Para que busquen la aceptación de Dios. De lo contrario, van a terminar en muerte, separación, división, pleito. Y en esa dimensión, el Espíritu Santo de Dios va a estar contritado en sus vidas y nunca van a recibir la promesa, ni las bendiciones, ni el gozo, ni el deleite que Dios tenía preparado para una pareja de esposos. Entré en este punto porque hay que explicarlo. Porque aquí no está hablando del matrimonio, simple y llanamente está cogiéndolo como ejemplo para que entendamos que antes, de la misma manera que el marido está sometido a la mujer y la mujer sometida al marido, asimismo ya no estamos, asimismo ya si el marido muere, la mujer queda libre de casarse, o el hombre queda libre de casarse con otra persona. Asimismo, cuando nosotros vivimos la ley, venido la gracia y vencido el pecado, dándole muerte al pecado, ya nosotros estamos libres para servir a la gracia, no para servir a la ley. Que el punto central es este, no es que usted ahora va a tomar y va a divulgar por ahí, no, que el matrimonio, que esto, que lo otro, que aquello, no, porque toda obra que nosotros hicimos bajo la ley, bajo el pecado, vino Cristo y nos liberta de ella, y en Él podemos hacer una nueva vida.
No es que usted va a coger ahora y va a dejar su mujer, va a dejar su pareja, porque yo le estoy dando esta enseñanza. No, pelee la batalla, busque la aceptación de Dios, ayune y ore, preséntele su situación a Dios en su habitación, tanto a usted mujer como a usted hombre, para que Dios lo una verdaderamente, y como Dios lo una, así vivan feliz, en gozo, en paz, en armonía. Pero mientras no hagan esto, mientras usted quiera cambiar a la mujer y el hombre y la mujer cambiar al hombre, no están entregándole a Dios y no van a recibir la aceptación. Si por H o por R logran separarse, entonces aproveche el momento, métase en cuerpo y alma con Dios para que Dios sea que le traiga a su esposa o arregle y organice su vida. Amén. Vamos a entrar en el estudio. Esto hay que explicarlo porque es un tema muy complejo y la gente, por falta de meterse con Dios, por falta de recibir la revelación de Dios, vive hablando y al final la gente no conoce cuál es la verdad. Oye una opinión por aquí, oye otra opinión por allá, oye otra opinión por aquí, oye otra opinión por allá, y al final de la jornada no saben qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Confiar plenamente en Cristo, reconocer que sin Él nada puede hacer, entender que tiene que refugiarse en Dios, que tiene que orar unos por los otros, cuando te hagan mal, orar por el bien de ellos, y eso va a hacer que Dios acepte y te organice. Dice el versículo 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, a ellos, a lo que Pablo le estaba hablando, a los cristianos conocían bien la ley. O sea, ellos entendían bien claro el tema del matrimonio en la ley. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste está vivo. Ve, igual a la mujer y el hombre que Dios une. ¿Me doy a entender? Que Dios une. Lo que unen los hombres es otra cosa. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamado adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Wow, pero yo no entiendo. Hay gente por ahí que tú le das esta explicación que lo entiende hasta un niño. Esto que yo le estoy explicando hasta un niño lo entiende. Y no, ellos siguen bajo el régimen de la letra. No, que la ley dice que se case, que la Biblia dice que bajo el Espíritu. Si usted cometió un error en su debilidad y se casó y hoy está separado, porque eso era lo que iba a venir, porque la paga del pecado no es muerte. Y si usted camina mal, no viene una consecuencia mal. Si usted se casa conforme a la carne, el resultado final no va a ser separación. Aquellos que están unidos, porque sufriendo, los que se casan bajo la carne, sufriendo, nunca se entienden, nunca se comprenden.
sufriendo, porque supuestamente hay que cumplir la ley. No, hermano. Cristo vino a deshacer toda obra de maldad y a hacer todas las cosas nuevas. No se lleve de esa corriente de doctrina que hay por ahí, que viven esclavos y sometidos a leyes de hombre. No reciben la gracia, la justicia de Dios. No entienden el por qué Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, para deshacer toda obra de maldad. Suelte esa esclavitud. Confíe plenamente en Cristo. Hermano, yo suelo dar 30 minutos de estudio, pero hoy necesito llegar hasta el capítulo 8. Necesito que ustedes me regalen unos cuantos minutos más, porque no quiero dividir este estudio en dos para que lo entendamos claro. Perdóneme, aguante unos minuticos más para que pueda entender completamente. Terminamos ahí la analogía del matrimonio. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Nada de lo que viene de Dios es malo. Ahora, que tengan un propósito es otra cosa. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Es al revés. Ahora, por medio de cumplir la ley, damos a entender que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Si no podemos cumplirla, es porque nos hace falta el poder, el fuego, el avivamiento del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y eso nada más sucede cuando usted vive queriendo cumplir la ley para agradar a Dios. Dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no hubiese sido por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Ve. Para eso fue que Dios envió la ley. No fue para que vivamos por ella. Fue para que nosotros conozcamos el pecado, el mal. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, por la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin ley el pecado está muerto, pero no gobernaba. Ahora, con la ley el pecado toma vida. Entonces, el pecado, cuando toma vida, cuando llega la ley, ahí es que hace pecar a uno, porque toma vida y todo lo que vive acciona. El pecado, cuando llegó esa ley, el pecado, por eso era que el pueblo, le expliqué los otros días, el pueblo era tan duro, porque a ese pueblo fue que se le dio la ley. Fíjense que los otros pueblos, las otras naciones, vivían sin ley y vivían en el pecado normal, mataban, sacrificaban niños, ofrecían holocausto, porque vivían sin ley. Y por eso podían obedecer a sus dioses. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué que este pueblo es tan duro? ¿Por qué que este pueblo, viendo la gloria de Dios, los milagros de Dios, la mano de Dios, son tan duros? ¿Y por qué los pueblos de las otras naciones obedecían tan fácil a sus dioses falsos y sacrificaban sus hijos y mataban sin compasión? ¿Por qué? Porque no tenían ley. Para ellos eso no era nada. Sin embargo, al pueblo de Israel fue que Dios le dio la ley. Pero cuando el pecado vio que Dios le dio la ley a este pueblo, ahí era que lo hacía desobedecer a su Dios. Y todo esto fue plan de Dios. ¿Para qué? Para poder vencer el pecado por medio de Cristo. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Está hablando espiritualmente que murió. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque estaba muerto espiritualmente. Recuérdense que él perseguía a la iglesia. Él le daba muerte a los discípulos. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Una pregunta. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, hermano. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Vendido el pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ve el tercer personaje, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, ahí está hablando en su naturaleza espiritual. Quiere hacer el bien, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nosotros queremos hacer el bien, pero nuestra naturaleza pecaminosa, está hablando de la carne. Recuerden que ahorita le dije, guarden esta palabra, ¿para qué? Para que entiendan que hay un tercer personaje, que él está mostrando, cuando él dice que hago lo que quiero, lo malo que no quiero hago, está hablando de la carne, no está hablando del hombre espiritual que fue encontrado con Jesús, que fue lavado con su sangre, que ahora vive bajo la gracia. No está hablando de ese hombre, ni está hablando tampoco del que vivía bajo el pecado, bajo la muerte. No, está hablando de la naturaleza pecaminosa humana, de esta carne, que por eso es que tenemos que clavarla en la cruz juntamente con Cristo. Por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que ayunar, por eso es que tenemos que estar en silicio, por eso es que tenemos que estar confiando plenamente en Cristo, para que esta carne no nos domine, porque si le damos rienda suelta, lamentablemente, por más que queramos hacer el bien, no vamos a poder, porque ella nos va a llevar cautivo a la cautividad. El 22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ve, dame leer más para arriba el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Recuérdese que está hablando del hombre carnal, de la humanidad. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren, nada más le robé 10 minutos casi. Pensé que iba a durar más. Mi alma alaba al Señor. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, familiares, entendamos. El que no es cristiano, que esté escuchando este video, necesita reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo venga a su vida y pueda liberarlo
de ese cuerpo pecador, para que pueda liberarlo de la ley del pecado y de la muerte, para que no sigan tomando decisiones incorrectas que no van a dejar que tú puedas vivir la vida plena que Dios tenía determinada que vivamos antes de la creación del mundo. Usted que es cristiano, reconozcan que el pecado lo gobierna. Vaya humillado delante de la presencia de Dios con un corazón contrito, que Dios te va a recibir. Reconoce que tú estás viviendo por cumplir la ley, y nadie puede cumplir la ley si no confía plenamente en Cristo y Él nos lleve por medio de su Espíritu, que es el que mora, el que debe morar ardientemente en nosotros para nosotros poder cumplir. Dios nos entregó el don. ¿Cuál es el don? La capacidad, el bien, o sea, la vida, que la vida nos va a ayudar a vivir en vida, no en pecado. Amén. Dios se le bendiga, Dios le guarde. Hagamos que este video camine. Estas cosas aquí que el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo nos está enseñando por medio del apóstol Pablo, son muy difíciles de entender en la humanidad y la gente no lo entiende. Y por eso es que el pecado ha tomado tanta ventaja en el mundo. Por eso son muchos los llamados y pocos los escogidos. Por eso son pocos los escogidos. Porque la gente no quiere clavar su carne en la cruz. No quiere sacrificarse en ayuno y oración y en ruego delante de Dios, reconociendo su pecado, y por eso no recibe estas revelaciones que son tan ricas y te dan una confianza, una firmeza, una seguridad. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Es necesario que compartamos este video, que nos suscribamos a nuestro canal, o que se suscriban a nuestro canal para continuar, porque ahora viene el capítulo 8, donde es una riqueza más que nos va a ayudar a entrar en la dimensión de Dios. Dios lo bendiga, Dios le guarde, y perdónenme por haberle tomado estos 12 minutos de más, en el nombre de Jesús.